el logaritmo de presión 1 menos logaritmo de presión 2 sobre logaritmo de presión 1 menos logaritmo de presión 3. Entonces, coeficiente adiabático es igual a CP entre CB. ¿Vale? Aquí les digo, son puros cálculos algebraicos, sustituyendo, integrando y reordenando y utilizando la ecuación general de un gas ideal. Finalmente tenemos que presión 1, volumen 1, esto es coeficiente adiabático, presión 2, volumen 2, coeficiente adiabático. ¿Sí? Esa es la ecuación que nos interesa el día de hoy. Coeficiente adiabático es igual a CP entre CB. CP es capacidad calorífica a presión constante y CB es capacidad calorífica a volumen constante. En su manual esta parte no lo trae, pero vamos a ir viendo las partes. Ahora vamos a ver lo que es un proceso isobárico, ya que estamos viendo todos los procesos. Entonces, nuevamente vamos a tener nuestra figurita, que está conformado por un gas, que está contenido en un cilindro provisto de un pistón, sobre el cual se encuentran 4 pesas, como un sistema ideal. ¿Vale? Entonces, vamos a ver lo que sucede en nuestra gráfica. Aquí está nuestro esquemita. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. ¿Qué pasa ahí, chicos? Ahora estamos formando lo que es una isóbara. ¿Qué característica tiene un proceso isobárico? La presión se mantiene. ¿Sí? La presión entonces 2 es menor que la 1. Dice, el pistón carece de masa y se mueve sin fricción. El cilindro se encuentra sumergido en un baño termostato de tal manera que la temperatura inicial y la final son iguales. Por encima del pistón se ha hecho vacío de modo que el aire ejerza presión. Las pesas sobre el pistón ejercen una presión de oposición que mantiene el pistón a la altura determinada. Entonces tenemos que en el proceso se retiran las 3 pesas de una sola vez, por lo que va a disminuir la presión de oposición y el gas se va a empezar a expandir contra la presión constante, por lo que es la característica del proceso isobárico, hasta que la presión del gas se va a igualar a la presión de oposición. Entonces aquí tenemos nuestra diagramita. ¿Ya le tomó la foto? Ya. Tenemos que la presión contra volumen en el gráfico, estamos viendo que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, dado que el cilindro se encuentra dentro del termostato. Por lo tanto, la temperatura final va a ser igual a la inicial. Y la presión 2 es igual a la presión de oposición ejercida por una sola pesa. Por lo tanto, la presión final del gas es igual a la presión final de oposición. Y el volumen 2 va a ser mayor al volumen 1, dado que el gas aumentó su volumen. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Tenemos presión 1, presión 2. ¿Qué fue lo que aumentó? El volumen. Entonces, ¿qué se mantiene constante en un proceso isobárico? ¿La presión o la temperatura? La No. presión y la temperatura. Vamos a ver en nuestro proceso. No. En este proceso se realiza un trabajo W, donde tenemos que el entorno sea elevado a una masa M, el factor
factor de gravedad y una altura. Lo importante de aquí son los gráficos con los que ustedes pueden identificar qué es un proceso isobárico, qué es un proceso isocórico y un isotérmico. En su diagramita pueden identificar el proceso isotérmico, isobárico, adiabático, isocórico. ¿Sí? En un proceso isocórico, ¿qué pasa? Vamos a tener que el volumen del gas va a permanecer constante, la energía interna del gas se va a aumentar y la presión del gas igual aumentará. Pues aquí tenemos nuevamente nuestro gas en un termostato, ahora tiene un termómetro y tiene un manómetro. Este es nuestro gas, tiene volumen 1, temperatura y presión. Vean lo que sucede. Nuevamente nuestro gráfico, presión contra volumen. Su gráfico debe de tener igual presión contra volumen. ¿Sí? Entonces vean lo que sucede en el manómetro. ¿Qué pasa si yo caliento el sistema? ¿Sí lo observaron? W es igual a 0 porque ahora no hay que Trabajo. trabajar. Vean nuevamente. ¿Qué pasa si yo caliento el sistema? La presión, ¿qué pasó con Aumenta, la presión? La presión aumentó y la temperatura se mantiene, así también aumenta y también el volumen se mantiene se constante. mantiene constante. Por lo tanto, W es igual a 0. Si aplicamos nuestra ley, tenemos que delta E es igual a Q. La energía interna va a ser igual al calor a un volumen constante. ¿Listo? ¿Ya vieron este gráfico? Y ya. Entonces, como ya vimos lo que son los conceptos, ya vimos isobárico, isocórico, isotérmico y adiabático, vamos a ver lo que es capacidad calorífica. La capacidad calorífica de una sustancia se define como el calor necesario para aumentar 1 grado su temperatura. Tenemos entonces que capacidad calorífica está representada por C, que va a ser igual a Q entre delta T. Estas son las unidades, calorías sobre grado centígrado. Entonces, uno de los objetivos es determinar la relación de capacidad calorífica conocida como el coeficiente adiabático para un gas. Vamos a utilizar la técnica indirecta para calcular capacidad calorífica a presión y a volumen constante. Entonces, tenemos que para los gases es diferente el calor intercambiado a presión o a volumen constante, por lo que existen dos tipos de capacidades caloríficas. ¿Vale? Lo vamos a representar así. Cp es capacidad calorífica a presión constante, donde va a ser igual a Q, P sobre delta T. Tenemos que QP es igual a delta H, entonces Cp va a ser igual a delta H sobre delta T. En este caso, ¿qué va a ser delta H? El cambio de altura, ¿no? La entalpía. Delta H es la entalpía. Ay, güey, sí. Delta H es No, igual está viendo otra cosa. Salud. Salud. Delta H va a ser igual a Cp, Sí, se fue capacidad calorífica, por la por diferencia de delta T. temperatura. Entonces, si nosotros tenemos para n moles de gas, tenemos que delta H es igual a n por Cp por delta T. Estas fórmulas es necesario que las tengan porque vamos a calcular Cp y Cv. Ay, permiso. A ver si las voy pasando lentamente. C es igual a Q por delta T. Entonces, yo te las voy a poner en el pizarrón. No las alcanzan a copiar. Déjame, pinche. Callando. Callando. ¿Cómo le dices? Tenemos la presión constante. Delta H es igual a Cp por delta T. ¿Vale?
capacidad calorífica a volumen constante. Salud. CB es igual a V por entre delta T. Entonces ahora tenemos aquí que CB. Ustedes me dicen cuando me El otro le va peor, no, hombre. a los chicos de delta E va a ser igual a CB por delta T. No lo estoy haciendo bien, ¿no? No. Por eso se les estoy pasando. Bueno, aquí yo lo tengo ya. Ujú. Sí, entonces para número de menores delta Sí, se E ve. va a ser igual a N. Si no, ahí tengo Videomaker. Y finalmente, para los gases ideales, tenemos que la relación de CP, capacidad calorífica a presión a volumen constante, está dada por CP es igual a CB a CR, donde R es el valor de los gases. La constante universal de los gases. Esto sí es necesario que lo hagamos porque vamos a trabajar para calcular capacidad calorífica y a presión y a volumen constante. ¿Vale? Entonces, maestra, estas fórmulas son siempre en relación a los gases ideales, o sea, no... Ah, ya. Es que como acabamos de ver lo de gases reales, entonces, nada más en laboratorio vamos a trabajar contemplando que es idealizado todo. Anótenlas por favor en su manual, porque no las Eso lo lleva. ¿vale? Y en el examen viene un ejercicio para calcular potencia diabática. Ah, ya. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio, la práctica está muy sencilla, la práctica la vamos a tener que realizar en 15 o 20 minutos. ¿Sí? Es una práctica muy sencilla, la parte teórica es muy larga porque hay que darles un ejercicio porque viene en el examen. Entonces, van a calcular CP y CB. Pues nuevamente tenemos lo que es capacidad calorífica. Se dice